Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a esta tu casa, Tu casa, la tu casa de ella, canal, mi casa, la casa de ustedes, la casa de la casa de nosotros, de todos. todo el mundo. Realmente aquí viene todo el mundo, no, mentira. Pero sí hubo un No. momento en el que... Sí, que bueno, venía gente, pues, ¿qué te puedo decir? Así que es la casa de todos. De Y todos. ahora viene todo el mundo, ahora Y vienen ahora millones de vienen y se personas. sientan frente Bueno, a nosotros millones. a Vamos los por que ahí, estemos, por ahí los va. que estemos ahí va. disfrutan del divagando. Y si tú no nos conoces, ella es Isbe Él es Luis, y esto es Divagando. Y hoy vamos a divagar sobre las comiquitas, los cartoons, los monitos, como tú le digas. los monitos, Dios, esa palabra. Oye, estaba pensando cuál de todas las comiquitas que yo veía cuando niños son las que de alguna manera me siguen gustando ahorita, ¿sí? Ya, Eh, es curioso porque yo no me hago la pregunta de cuáles me gustan ahorita, ok, sino que, a ver, me siguen gustando en el recuerdo y hay algunas que veo y digo, en serio yo veía eso, ¿por qué? porque las veo tan, no sé, bueno, decir tontas no, porque hoy en día hay comiquitas muy tontas, o por lo menos a mi gusto son muy tontas. Si no Pero veo dejan, las comiquitas de antes y yo veía como una trama más compleja. Quizás por el hecho de bien evidente de que uno va creciendo, va claro, madurando, ve las cosas, el mundo diferente. Hay cosas que pues son obvias, ¿no? Pero era la ingenuidad y la inocencia de aquel entonces. exactamente, eso te Entonces, iba a decir. esas comiquitas me parecen hoy en día tan básicas, ¿sí? Y yo digo, así no las recuerdo. Claro, porque en aquel momento yo tenía una perspectiva y una visión ingenua, Diferente, eras un niño, diferente. o sea, tú te imaginabas a lo mejor metido en las comiquitas, no sé cuáles Sí, veías, total. Ah, bueno, pelear, hablemos de eso. la Vamos a espada, tratar de lo que, recordar cuáles eran las comiquitas de la infancia. A ok, ver, es que hay varias categorías, pero por ejemplo, categorías, ok, sí, por ejemplo, está la familiar, digo yo. A ver, esto de ok, categorías son ok, categorías en mi cabeza, ¿ok? ya, Está la familiar, los picapiedra, los supersónicos, sí. y quiero hablar antes de los Simpsons, que los Simpsons ya es viejísimo, pero aún recuerdo cuando estaban nuevos los Simpsons, yo estaba en tercer grado, si mal no recuerdo, Madre mía. cuando Cuando salieron. Cuando comenzaste a cuando verlo. comencé sí, a saber que existían los Simpsons, estaba en tercero. No sé si fue en esa época Ok. que empezó a transmitirse, pues propiamente. La verdad es que no sé, no soy tan fan. Me encantan, pero no soy fan. Pero sé que tienen sus 30 y pico de años ya. Ahora, los Picapiedra, los Supersónicos, Scooby-Doo, Náguara, Scooby-Doo me La encanta. Carrera Loca, ¿Cuál es la eh, carrera loca? donde salía el Capitán Cavernícola y salía Ah, ya. Penélope, Sí, salía sí, la sí, me acuerdo. pandilla tal, el, el perrito con el malvado, Ajá, sí. ¿sí? Igual. Pero me encantan. Me Sí, ahora, encantan. repito, yo veo todas esas cómics y digo, Mm. wow, Tom y Jerry, Tony Jerry, ¿te me fascina. acuerdas La de pantera rosa. La Pantera Rosa? Sí. Manotas, un pulpo morado que Manotas también trabajaba lo como en un veía. circo, una cosa así, no sé, Sí. un acuario. Estaba también Manguila el gorila, que es más o menos, Me suena, pero yo creo que es igual de la misma Manguila, familia, de los mismos Manguila el gorila. sí, de los mismos creadores Bueno, por de aquí vamos a ir Manota. dejando, porque de Imágenes, ese no me acuerdo. no sé si consiga todas las imágenes, No me pero sí, acuerdo. me voy a dar a la tarea y capaz las Yo creo coloco. que sí se consigue. No, se consiguen, pero el problema es el trabajo de Ah, edición. bueno, claro, Ella lo claro. dice así, ay, aquí las pongo, porque no es ella la que las pone, soy yo el que las Yo hago así, ¡ting! Y ellas aparecen. No, no tanto. No, no es así, hay Ok, que ok. buscarlas, ver cuáles Bueno, quedan tienes razón, bien. mi amor. Se me olvida que yo no edito y tal. Ok. Además, conseguirlas con los nombres originales para poder colocarlas también de eso. Oye, sí. Ajá, pero entonces de esas familiares, me acuerdo de esas. Ay, tenía ahorita una en mente. eh, bueno, nada, se me olvidó. Pero pues, sé que a muchos les va a traer bonitos recuerdos, pero esas son para Son mí las lindos. familiares. Me encanta. Pero están también entonces la otra categoría, que es la de aventuras. Ya había una, por Ok. ejemplo, los halcones galácticos, He-Man. Bueno, He-Man más que Me de quedé pegada con la aventura, primera. Halcones. galácticos. Esa no me acuerdo. No, miren, por favor, ojalá este video lo vean mucha gente y coloquen ahí quienes vieron los halcones galácticos. Estoy Ok. seguro que estamos hablando de generaciones
de más de 10 décadas, o de 3 décadas por lo menos. No me Eh, acuerdo. los Ay, con halcones ese nombre no me galácticos, acuerdo. mira, yo creo que fue predecesor de muchas otras que fueron muy, muy similares. Aún así, hubo una antes de esa, antes de los halcones galácticos, Ya, que eran como los halcones normales. Me explico. Los halcones galácticos eran como un grupo, no era familia, pero casi, ok, donde había un niñito, había un capitán, digamos, un líder, ya, una heroína, piloto, no sé, Coco y tal, un tipo que era el fornido, el derrumbó todo y tal. Y ellos viajaban por el espacio, su nave era una especie de halcón, ¿sí? ujú, ok. Y bueno, derrotando X. Nunca me acuerdo de los villanos en realidad. No me acuerdo cómo eran los villanos de los halcones galácticos. Sí, me acuerdo que ellos tocaban como música. Me acuerdo que el niñito Ah, era como como que rojo y sí. tocaba como una cuestión de No eran pianola blancos así, con negro. plateados, eran plateados. Me Este, parece que sí. y no, no Que eran los blanco y recuerdo, negro, no, pero tan viejo no soy, no mentira, si no estás diciendo eso. No, no eran comiquitos blanco y negro, ni eran los halcones no, no, galácticos que blanco ellos con negro. eran así de No, ese no, color. eran plateados, él era así, el niño era como rojito y era como un cyborg, una cosa así. Y él tocaba como una especie de, no recuerdo cómo se llama ese instrumento, pero es de viento, pero tiene teclas de, Sí, sí, mi amor, ajá. eran Y el blancos líder con tenía un negro. sombrero de vaquero y tocaba la guitarra y la otra tocaba no sé Sí, acuerdo que qué tenía y los tal. cabellos así lisos, no se le veía Ajá, casi la cara. ajá, Sí, exactamente. ya sé, miércoles, Y, pero el nombre me ajá, perdí. bueno, No, pero hay una mucho más antigua, que ya esa no, no, o esa no sea, la la conocí yo, o vimos, sea, nada, sí, 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 la vimos. no, no la conocí. La vimos, pero salió mucho antes de que nosotros naciéramos. Es como los halcones igual, pero más viejitas y eran halcones normales, digo yo, o sea, tenían Pero como cuando un dices traje normales, ¿por qué? porque Exacto. aquellos eran del espacio y eran Ah, de ok. metal y no sé qué y tal, una cosa Ya, así, salían alas de metal, o sea, eran como, se convertían como en halcones, o esa era la referencia, ya, pero antes de ellos había otro que eran también como halcones, pero más bien eran como cisnes, yo los veo y parecen cisnes, una cosa así. ok. Este, pero no eran cyborg, digamos, no eran ni viajaban en el espacio, por lo menos no que yo recuerde, sino que tenían una nave también que parecía también una especie de halcón o cisne o ganso, qué sé yo, y Un ganso, ellos imagínate. tenían trajes que como un disfraz de ganso o de halcón o de lo que fuese, de No, de pajarraco. verdad que de eso no me acuerdo. Sí. Yo, mira, me cuesta porque, repito, no es de nuestra época y cada vez que hablo con gente de nuestra generación, pues, depende. Pero hay muchos otros, o sea, Heidi. ya, esa es otra categoría. Ah, ya, ok. Yo estoy hablando de las de Perdón, perdón, aventura. va por categoría. Ok. Claro, las de aventura. Ok. Ajá, ¿qué otra de aventura recuerdas? No, había una De aventura. que yo no sé si es de nuestra época o un poquito antes también, que eran como tres integrantes de una familia, pero que vivían como en el espacio, pero como en una época neandertal, o como se diga. Donde hacía las cavernas y tal. Y resulta que así como digamos el dibujo, el animado, era así como el de He-Man, muy parecido, ¿no? Digamos la técnica de diseño. Ok. Y vivían como con otros extraterrestres, con unos eh, entes extraterrestres, que uno era como una cosa de gelatina, una cosa así, que tenía como una versión chiquita. Y Dije, habían como una especie de dinosaurio y cosas así, pero los dinosaurios te lanzaban rayos y ondas y no sé qué, y había uno que parecía un rinoceronte, que no sé cómo se llama ese dinosaurio, o sea, la versión dinosaurio del rinoceronte, que disparaba me como cositas y parece. tal. Esa también me Miércoles, mi gustaba amor. bastante, pero O sea, tú hablas y yo quedo como petrificada. El cerebro, el que me queda petrificado aquí, y que, a ver, una gelatina. No, pero la sí gelatina. recuerdas más o menos, Pero te venden me acuerdo imágenes es del del coso. animal que no sé qué es. Es como un extraterrestre, un alienígena raro. Y tiene Ellos vivían una como una cosa en época la cabeza. de dinosaurios, pero ellos tenían pinta Ay, de Dios mío. cavernícolas y tal, pero eran bastante civilizados al mismo tiempo. Una cuestión toda rara. ¿Sabes qué? Que hay algo que me llama la atención y es que tú hablas y te pones y no sé qué, y sí, era así de este color y tenía esta forma y yo quedo así como que, ¿en dónde estaba yo? ¿Por qué yo no vi eso? Pero sí lo Y si viste. lo vi, no me acuerdo, No, sí lo viste. pero
casualidad de la vida que me acuerdo del animalito ese que no sé qué caramba es, pero Sí. sí, definitivamente hay La cosas que no me familiar, yo acuerdo, creo no que me se acuerdo de llamaba, no todo. recuerdo, no recuerdo. Pero así había mucho. ¡Ah! Claro, de las otras que eran así como familiares, eh, la pandilla de Don Gato y la pandilla, Don Gato su pandilla, creo y que su no, pandilla, ajá. Don Gato y su pandilla. Don Gato y su pandilla, sí. Esa me encantaba. A mí me encanta, o sea, eso pudo haber sido hace muchos años, pero yo Y la todo era veo culpa de ahorita. Benito. Porque yo no sé nada. Y el matute, Oye, policía. sí, que te estoy diciendo que no es que me gustaban, es que me gustan. Claro, pero, ajá, Porque, ajá, a mí me gusta ver comiquitas. lo que yo digo es que lo divido por esas categorías y de esas familiares, muchas se volvieron clásicos y aún quedan muchas, todavía se ven en algunos canales regionales o Sí, nacionales y por supuesto, pues Cartoon Network ha rescatado sí. eventualmente El algunos de pájaro esos loco. clásicos. Después vienen. Ah, esa es otra categoría y Delia, Claro, porque su máquina, fíjate, lo Dios que mío. llaman familiares eran aquellas donde era un tono familiar y tenía una coherencia y un mensaje de cierta forma, ¿no? Ok. Y la trama era como un poquito más larga. Si tú pones a ver Los Picapiedras, era una trama, o sea, un capítulo tenía toda una trama, o sea, era un buen diseño. Ahora, a Sí. diferencia de, por ejemplo, eh, ya lo que es los Looney Tunes, pues, o sea, ahí entraría el pájaro loco, incluso metería ahí a la pantera rosa, eh, a Box Bunny, toda la pandilla de los Looney Tunes, Tasmania, Violín, tal, pero también metería a Droopy, también metería sí, a todos esos locos. Porque eran Me a Tiro encanta. Loco McGraw, ¿sabes? Eh, o sea, todas esas comiquitas eran como flash, eran como sketches muy rápidos, ¿sí? Ya, Uno tras sí. otro, y bien. Mientras que Los Picapiedras era un capítulo, o sea, era toda una trama, ¿me entiendes? Claro, era como decir una telenovela, Era una pero serie versión infantil, pues. infantil. Era una serie. Y es que lo que yo digo, no era tan infantil, porque yo recuerdo que la veían adultos también, ¿sabes? Y se lo tomaban muy en serio. Entonces, Yo soy un yo adulto y lo sigo veo, viendo. yo veo hoy en día Los Picapiedras y digo, me la disfruto, ¿sabes? O sea, Sí. no hay A mucho mí rollo. me encanta. Claro, siento a veces como que es muy largo, ¿sí? Creo que los capítulos, por ejemplo, de Los Picapiedras son como muy largos y yo así como que, ¿En serio? ya, ¿Te parece? sí, sí, Ok. claro, la velocidad en la que consumimos hoy en día las cosas es muy rápida, ha cambiado muchísimo. Y en aquel entonces Mm, uno se entretenía, entonces pasaba mucho tiempo al televisor. Y eran como largos los capítulos. Hoy en día un capítulo de Los Picapiedras se me hace eterno, la verdad. Y no es que no es que no me gusten, solo que ¿ya? se me hace largo. O sea, yo digo así como que, ya, pues tengo cosas que hacer, ¿sabes? O sea, no puedo ver dos, tres capítulos de Los Picapiedras. No Ah, sé, ok, no puedo no. ver dos, tres capítulos de Los Supersónicos. No, o sea, me encantaría, pero el tiempo no me da, ¿sabes? Bueno, realmente a mí me encantaría poder tener el tiempo Para para disfrutar. Pero disfrutar. como tú lo dices, a veces Porque lo haces, a veces los domingos para tú. mí los domingos y nada más despertar, prender la tele sin hacer más nada, ni siquiera pararme a preparar café, me pongo como una niña ahí a ver. Es Y que es eso va nostálgico. O sea, rodando y yo no sé qué rodando y tienen las comiquitas rodando. de los años 80 y a veces Es lo algunas máximo. antes que generan esa nostalgia y no solamente en nuestra edad, en personas mayores que nosotras y en algunos jóvenes que conocieron de esas, o sea, quizás hasta la mitad de los 90 conocieron muchas comiquitas de ese estilo, que al verlas como que genera nostalgia. Y digo mitad de los 90 porque ya a partir de ahí, en los 90 hubo un cambio en la transmisión de comiquitas, hubo cosas muy nuevas, vinieron cosas como Fenomenoide, el laboratorio de Dexter, Mm, ¿sabes? Un montón de comiquitas más nuevas, mucho más nuevas sí. que Más era nuevas, otro ¿no? O sea, pensar. nuevas. Sí, o sea, Comiquitas nuevas nuevas, que eran otro pensar, que fueron diseñadas totalmente distinto a lo que ya a lo existía. que Lo existía, único que sí. se mantuvo en los años 90 creo yo, que fue los Looney Tunes, que Sí, evolucionó. Tom y Jerry también, aunque no me gustó. Honestamente, no me gustó la evolución de Tom y Jerry. Yo me quedo con la versión antigua. antigua, antigua y vieja, porque eh, mm, por ahí al mitad de los 80 una cosa así, también evolucionó, pero me gustaba.
Pero ya después sacaron una versión donde eran chiquitos y hablaban y tal, donde Tom hablaba, Mm, y ya eso no me gusta. Eso no me sí, gusta. sí. Es Este, raro. perdía la magia de la música. A mí me encanta la música, ¿ok? Me Sí, encantan las bandas sonoras bien hechas. Y para mí Tom y Jerry es una de las mejores. ¿Ok? sí, O sí. sea, a mí me encanta el jazz, y entiendo que a mucha gente no le guste, pero A me mí me encanta el jazz, me fascina. gusta el blues. Y escuchar Tom y Jerry, escucharlo, no verlo, escucharlo para mí es Una nota. me deleito, me deleito, me encanta. Sí. Eh, y es que yo creo que esas comiquitas marcaron precisamente los sonidos caricaturescos Sí, posteriores. Entonces, sí, realmente cosas que tú, escuchamos decimos comiquita. exacto, tú dices, o sea, si te pones a escuchar nada más, bueno, a mí me gusta escuchar y cerrar los ojos e imaginarme. Entonces tú dices, ajá, eso es Tony Jerry, por ejemplo. Cuando Sin escuchas ver tiriririm, plan, nada, plan, tan, 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 sin tan, ver tan, nada, tan, tú tan, tan, dices, plan, plan, plan. y te imaginas cualquier cosa, él corriendo, el otro, y la negrita dándole con la escoba, ¡pam! ¡Chum! ¡Cla! Eso, se cayó una jarra en la cocina, ¡Toma! Totalmente. Y Sí, ¿qué sí, tal? sí. Pero qué rico, bueno, no sé, yo lo disfruto al Es máximo. que es lo que Poder te digo, escuchar e genera imaginarme y eso, genera una nostalgia rica, extraordinaria, sí, sabrosa. sí, es lo máximo, Sí. de verdad que sí. Y luego estaban otras comiquitas Ah, las categorías, que, ok, ¿por dónde claro, vamos? que eran no tanto de aventuras, sino más de, no sé si llamarlas bélicas, pero sí, eran los Thundercats, He-Man, Ah, los G.I. Joe, bueno, esa no la vi. Transformers. Para mí los G.I. Joe era, yo No, y ahí sí los me Transformers fascinaba. tampoco. Transformers. Yo creo que en esa época había una cuestión de comiquitas que estaban como divididas, creo yo, Ok, que habían comiquitas más para niños que para niñas y habían comiquitas ok. para niñas más que para niños. Sin embargo, yo me las tripié todas, porque yo veía mientras, por ejemplo, mis primas veían eh, Fresita, Los Ositos Cariñosos, Rainbow Me Bright, encanta. Ese nombre, el ¿cuál? arco iris. Rainbow Bright, el arco iris. Es un muñequito que salía del arco iris, tenía un unicornio y tal, un Pegaso. Ese no me acuerdo. Sí, sí, o ¿Así? sea, ¿Con ese nombre? No me acuerdo. claro, Rainbow Bright, entiendan. No, Ella no me acuerdo. no se acuerda. No. Rainbow Bright, Fresita, Fresita sí. este, la abejita Maya, que eso es un poquito más viejo, pero también me lo tripié. De esa Eh, me has hablado, pero creo que no la vi. yo creo que se transmitió más en Colombia, en México, bueno, en México creo que todas, pero, a ver, Venezuela no es que no, obviamente, si no, no lo hubiese visto, pero creo que no fue tan popular, por lo menos en nuestra época, pero sé que la ¿Ya? abejita Maya era un poquito más antigua que nosotros, pero no es que sea mucho, o sea, de los finales de los 70, una cosa así, si mal no estoy, probablemente es más vieja, pero creo que tuvo un auge mundial a finales de los 70, Ok. principios de los 80. Eh, corríjame quienes sepan, o sea, yo estoy aquí divagando Divagando, Náguara. y tratando de recordar, o sea, estoy aquí, sí, recordando esas comiquitas. Y luego están las que para mí son novelas, las que Ok. para mí son novelas. Candy Candy, Heidi, a Bueno, ver, porque no me acuerdo de otras. eso sí tenía una trama, eso era como una Eso es un serie. culebrón. Eso era una novela. Por lo menos Candy Candy era una novela. Y la pobre era más prostibicha. Ay, Dios. O sea, era, ¿Sabes qué? no Que yo sé. conozco esa comiquita, pero no la veía. Tú no la consumías. Claro, No. porque yo insisto que Candy Candy no era una comiquita para nuestra época, para niños, Ok. sino más para adolescentes. Por eso digo, era una Mm, novela. Era una novela porque era toda una pero trama, un no, no la culebrón, recuerdo. que O sea, fulano era, evidentemente al final la aquel era muñequita hermano de la no sé conozco, quién, pero entonces no, resulta que no la fulanito vi. era tío de no sé cuánto, entonces ella que era la pobrecita Pero te la terminó, calaste. no, mi mamá. Ah, Mi o sea, mamá. tu mamá la Créeme que yo veía me y sé tú te más, sabes el mi mamá la cuento. vio, mi mamá la vio. Pero digo, tú te sabes el cuento, quién era el Claro, es tío, que el Candy primo, Candy es el un clásico, perro, el pues, sí, gato. sí, sí. Y sabes que a mí me gusta estar informado, entonces yo me informé de Candy Candy. ¿Cómo para qué? Vi algunos capítulos para tener de qué hablar con las mujeres, pues. Ah, interesante. Y a mí me gustaban mayores, así que, como la comité era más antigua que yo, Tenías que ponerte tenía que ahí, hablar, dale. Ajá. claro. Y recordarles a Marco, y recordarles al otro, y a Anthony, y a todos esos.
Coño, Esos pero son que, parte de la claro, todos comiquita esos ya. bichos pasaron por la Insisto, no la vi. muchachita. Yo a la muñequita la conozco, pero no la vi, no la vi. Y bueno, Heidi, que la verdad, yo creo que esto es ya es un Heidi meme, como quien sí, dice, sí, sí lo pero vi. Heidi es la tipa más drogadicta del mundo. Es por la canción. Si no la han escuchado, búsquenla, escúchenla y díganme si esa tipa no, si es, la canción no está describiendo que una persona está Oh, drogada. O sea, ay, mi amor, en es que es serio. así, o sea, tú la escuchas y parece que está describiendo una mujer que está drogada. O sea, te Ay, quedas así Dios como que, mío, por señor. Dios. Abuelito, No puede dime ser. tú. Ok, Este, ajá. pero sí, para mí esas eran novelas, o sea, y sé Claro, que hay otras, pero es pero, que esas sí no me gustaban, las novelas pero, no me pero gustaban. coincido contigo porque eran como una serie, era una Sí, sí, historia, era sí. Y una un... historia continuada, o Claro, sea, no claro, eran sketches, exacto. no, es que No. continuará, ¿sabes? El típico continuará. De Sí, hecho, creo que hay muchos capítulos que decían continuará, y yo, claro, "Ugh". que era lo que no tenía, por ejemplo, los picapiedras y los No, para supersónicos porque nada. era el capítulo Sí empezaba y hubo, terminaba. pero sí hubo uno que otro que los capítulos se dividían, hubo dos capítulos, Sí, entonces se dividieron, entonces sí, y quedó así como que lo veías en la próxima. Pero digamos que tú disfrutabas un capítulo sí, de pe sí, a pa sin ningún problema y sí, veías otro y no importa que no tuviese concordancia, que no sí, fuese la misma, no, no, relación, no, tal. no O había sea, que una vieses uno serie como primero y tal. luego el otro, o sea, no. No, no. Sí, sí, ahí sí recuerdo que no tenían Y así nada que los ver, otros. pues. Entonces, por eso yo los divido así por categoría. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Si Mira, no, por categoría no había pensado en eso, pero ciertamente tiene lógica, porque bueno, son diferentes las que, no sé, veíamos más pequeños como esas de El pájaro loco, La pantera rosa, y estas que tú dices como familiares, sí. porque dejaban un mensaje, Y bueno, ¿no? como te digo, luego, mitad de los 90 nacieron otras comiquitas que también a nosotros particularmente nos han marcado. Fenomenoide, El laboratorio de Dexter, Esa la conozco. ¿cómo se llama La este? Se primera me no sé olvidó. qué es. Fenomenoide. Sí, Fenomenoide. Johnny Bravo. La conozco, eh, pero no la veo. sí, Nunca es la que ya vi. estábamos más grandecitos. Ya nos gustaban otro tipo de comiquitas que todavía salían y consumíamos. A ver, por No. ejemplo, dentro de esa categoría, la que yo digo así como bélica o de batalla y tal, qué sé yo, más que de aventura, porque es que de aventura considero que es otra cosa, eh, pues un clásico que es Los Caballeros del Zodíaco, eh, O sea, insisto, lo conocí, pero no lo consumí. sí, Pero, luego está Ren y Stimpy, Vaca y ah, Pollito, mi pollito no me eh, gusta, Reño Los Stimpy, Monstruos del algo vi. Basurero, creo que se llamaba, no me acuerdo, esa me También llamaba la algo vi. atención, pero ya empezaban como a deformarse los Como el mensaje que no, se no el da. mensaje. El mensaje, por ejemplo, en Los Monstruos del Basurero, a mí me gustaba. O sea, y era algo un poquito más adolescente, era describir cómo era la vida típica de un estudiante en un colegio, básicamente, ¿no? ¿Ya? De eso hay muchas comiquitas. Pero lo que me llamaba la atención y al mismo tiempo me causaba un tanto de desagrado era que se desdoblaba el personaje para crear un algo inexistente, porque eran monstruos, ¿sabes? Que no Ya, no existían sé por qué no y lo. se les daba caracterización. Y eso va a venir, y eso fue creciendo, y hoy en día hay muchas comiquitas así. Ok. Bueno, también están las aberraciones como Barney, Teletubbies y todas esas porquerías que, honestamente, para mí son porquerías. Discúlpenme, pero para mí son una porquería. Sí, o sea, unas cosas ahí. Porque ahí sí el mensaje, o sea, me Fue vas a como disculpar. de Yo retraso, como entendía, o de. sea, tú ves, con todo lo que yo digo, por ejemplo, de las bélicas, G.I. Joe, Transformers, He-Man, Halcones Los Galácticos, Mazinger Thundercats. Z, Thundercats, cualquiera de esos, quizás ahí no había un mensaje y sin embargo algunos dejaban, porque me acuerdo que He-Man terminaba diciendo, haz la tarea, no sé qué carrizo y tal. Ojalá que hoy se hayan divertido. La televisión no es la única forma en la que se pueden divertir enterándose de una historia. Hay algo que se llama lectura. Y lo maravilloso de los libros es que les permiten escoger toda clase de aventuras. Un viaje con un astronauta, una aventura con un gran detective, una comedia o lo que ustedes gusten. Todo lo encontrarás en los libros. Los hay en la escuela, en la biblioteca más cercana y apuesto que en tu propia casa hay libros estupendos que están esperando que los leas. Eh, Mensajes habían, pero digamos que la trama, quizás no había un mensaje detrás, sí, era entretenimiento. Pero, si tú ves los Picapiedras,
tiene un mensaje de familiaridad, de Sí. cómo funciona la sociedad y tal, y eso que no es consciente, obviamente, en un niño, pero te va Pero de formando a algunas poco, ideas, sí. te va dejando algunas cosas que no te hacen daño, digamos, pero que te ayudaban a comprender. Si tú ves los Teletubbies, ¿qué ayuda a comprender? Te parece para retrasados. Sí, Y sí, no sí, es sí. solamente la manera en la que habla, sino que no hay propiamente un mensaje. Y por el otro lado está Barney, que ha dado el resultado de la hipersensibilidad de esa generación y la subsiguiente. Que está bien, que está mal. Mira, yo insisto que yo no voy a juzgar. Es mi opinión que esto no le ha hecho mucho bien propiamente a Sí, la no ha sociedad sido el de hecho de beneficio para. tratar de disimular los mensajes. La realidad es la realidad. Es dura, es cruda y así es. Ahora, eso no quiere decir que yo vaya a ser un desgraciado y te vaya a decir que está mal, ¿no? Pero veamos los picapiedras, veamos, no sé, digo los picapiedras porque es la más popular, pero hay muchas otras comiquitas de ese estilo, en esa época, los supersónicos, que tratan cosas, digamos, de la sociedad que puedes ir asimilando, ¿sabes? Y Sí, no es moldeando, no estoy hablando de adoctrinamiento, no, es simplemente ir reconociendo ciertas figuras, cuál es ¿cómo se llama? La posición o puesto de cada individuo en la sociedad, cuál es la responsabilidad de cada quien, y tú verás si la asumes o cómo se no. puede hacer Te bien, generaba cómo. curiosidad, porque yo recuerdo que yo veía a los supersónicos y le preguntaban, papá, ajá, papá, él dice que él es el jefe, pero cuando un jefe hace esto y tal, y si entonces, ¿por qué no le deja hacer aquello? ¿Por qué no hace esto y tal? O sea, no es Claro, que te te vas creando tus adoctrinaba, sino preguntas que de tú por mismo vas qué creando tu eso se puede perfil. hacer, por qué no Claro, se puede hacer. tú generas tu interrogante, tú decías, ah, pero ya va, Claro, esto funciona así, esto de verdad funciona. O sea, creo que eso despertaba la curiosidad en la pero gente. sabes que también veo que los que teníamos la posibilidad de tener a papá y a mamá que nos pudiesen responder esas preguntas, porque no todo el mundo tenía esa facilidad, por así decirlo. A veces habían niños viendo la tele solo y ni pendiente, o sea, ajá, llegó Sí, la hora de también. cenar, vamos a cenar y a la cama, Claro, a ver, mañana es y que al yo no estoy colegio. diciendo que la televisión tenga que educar a nadie, ¿no? Partamos por No, ahí, no, que no se pero malinterprete, o sea, obviamente que no. Pero la televisión creo que dejaba un mensaje importante y formaba parte de esa creación, exacto, de esa conversación sí, familiar. Eh, pero hoy en día creo que está hecha la televisión para niños y como que quédate siendo niño, ¿sabes? sí. No crezcas, quédate siendo niño. Y siento que eso no aporta en lo absoluto. Insisto, no es que la televisión tenga que criar a nadie ni educar a nadie, No, pero puede ser una pero herramienta en la cual forme útil, parte de la exacto. conversación familiar y del desarrollo y del crecimiento. Por lo menos yo siempre he dicho que para mí la televisión, hoy en día no hablamos solamente de televisión, hay, o sea, teléfonos, computadores, etcétera, tablets, en fin, pero en aquel entonces pues era televisión, ¿ok? Y antes de la televisión, radio y televisión. Eh, pero yo creo Sí, que para mí, en lo particular, la televisión formó parte tan importante como la biblioteca, para mí. Aunque ok. suene absurdo lo que estoy diciendo y traído de los cabellos para algunos, para mí ha sido y es importante una pantalla y creo que eso es lo que ha hecho que yo sepa utilizar las herramientas, porque yo aprendí a utilizar la televisión. El mensaje de la televisión aprendí a usarlo a mi favor. Entonces, ver noticias, ver algunas Documentales, documentales, algunas cosas que la gente dice, ay, qué aburrido. Bueno, está películas de bien, la pero vida eso real, a mí me me ayudó. encantan. Y eso ayuda, ayuda. Porque aunque a mí me gusta leer, bueno, soy abogada, si no, no me hubiese graduado Claro, en, hay cosas que se te hacen más fácil si tú dices, si logras tú la ves visualizarlo, si alguien te lo en una, representa. exacto, en Por una eso existe el teatro. serie, en una película, Claro. y estas que a mí me encantan, que son películas basadas en la vida real, wow, es lo Bueno, máximo. es que Porque yo creo que ahí es donde nace el tema del séptimo arte. Pero ya nos fuimos para otro lado, es estamos hablando de verdad. películas, estamos hablando de No, 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 comiquitas. películas no, Cuéntanos tú qué comiquitas. comiquita recuerdas, si te gusta alguna comiquita, y díganos cuál dejó marca en tu infancia. Esto fue Divagando, espero te haya gustado. Acuérdate de dejarnos Algo te diferente. gusta, un comentario, comparte esto. Con todo el mundo, compártelo con la vecina, con el compañero de trabajo, con tus hijos, Y con si no todo el conoces a la mundo. vecina, mejor. Mejor, porque así conoces a la vecina y la vecina nos conoce a nosotros. ¿Qué tal? Nos vemos en la próxima, mi gente. Bye bye.